Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver la clase número 25 y la estrategia que vamos a compartir se llama escalonamiento en soportes y resistencias. En este caso no va, es un escalonamiento tal cual vimos la estrategia de ayer, pero no es un escalonamiento en un impulso, sino que acá vamos a esperar a que realmente se formen soportes y resistencias para poder escalonar. Y acá vamos a ver que el manejo del stop loss va a ser distinto a lo que propusimos en la estrategia de ayer. Pero todo tiene un porqué, justamente por la diferencia que hay en la forma de operar y en la forma de escalonar. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar entonces con esta estrategia. Lo que tenemos que tener en cuenta primero es que nosotros vamos a ver nuestra tendencia, como siempre, en 4 horas. ¿Mm? Es decir que al hacerlo de esta forma, esta estrategia es swing, es para swing traders. Y son operaciones de mucho más largo plazo. En realidad podría ser del mismo plazo que de la estrategia anterior. ¿Sí? Pero lo importante es que es un swing para un plazo largo. Es más, para una tendencia completa sería. Y las tendencias completas a veces duran, no es que tengan duraciones estándares, no es que todas duren lo mismo, pero unas semanas o meses vamos a estar pendientes del precio. En este caso lo que vamos a hacer es escalonar también, pero lo que vamos a hacer es tener en cuenta soportes y resistencias de movimientos anteriores, ¿sí? O de tendencias anteriores, y vamos a trasladar esos niveles que se han formado a la actualidad, ¿sí? Mientras la tendencia se vaya formando. Pero por supuesto tenemos que tener las confirmaciones técnicas necesarias para poder hacer nuestras entradas y que sean bien realizadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Para poder escalonar. Si la tendencia en la que nosotros estamos queriendo invertir es alcista, entonces lo que vamos a hacer es comprar en cada soporte que se vaya presentando. ¿Sí? Ahora, si la tendencia que yo quiero operar es bajista, entonces voy a vender en cada resistencia que se vaya generando. Si yo hago eso, puedo realizar un escalonamiento y puedo tranquilamente operar la tendencia. ¿Sí? Pero habíamos dicho que los niveles de soportes y resistencia parten de movimientos anteriores o de tendencias anteriores. ¿Sí? En este caso, tenemos que esta es la tendencia anterior, acá lo dice, y esta es la tendencia actual que vamos siguiendo y que estamos queriendo operar. ¿Cuándo nos dimos cuenta que esta tendencia que venía cayendo comenzó a ser alcista? Muy sencillo, nos damos cuenta de los altos y los bajos. Acá estoy marcando los altos o las resistencias y veo que las resistencias están cada vez más bajas hasta que esta empieza a estar más alta. Ahí cambia la cosa. Los soportes son cada vez más bajos hasta que este es más alto. Entonces acá tenemos resistencia más alta, soporte más alto. Ambas cosas. Entonces acá, con esto, voy a marcar en otro color. Con esto yo me doy cuenta que hay un cambio de tendencia. Si yo veo eso, entonces ¿qué voy a hacer? Empezar a comprar en los niveles que corresponden. Pero los niveles son obtenidos de movimientos tendenciales de la última tendencia que se haya generado. En este caso, la última tendencia es bajista. Si observamos bien, vamos a ver que esa tendencia tiene movimientos. Por ejemplo, acá, niveles, perdón. Acá está el soporte. Acá hay una resistencia que todavía el precio no ha llegado. Acá tenemos esta resistencia, soporte. Todo este soporte que se vuelve resistencia. Soporte que se vuelve resistencia. Soporte y soporte. Esos niveles que los hemos visto acá, los prolongamos. Y mientras el precio vaya moviéndose, debería tocar esos niveles.
Y como el precio viene subiendo, cada nivel de estos, que está por arriba, son todos niveles de resistencia. ¿Mm? Todos niveles de resistencia. Entonces, lo que tenemos que esperar es que el precio los rompa a esos niveles y los transforme en soporte. ¿Sí? Si esos niveles de precio, que antes eran resistencia, se vuelven soportes y el precio gira o me da algún patrón de los que nosotros conocemos en ese punto, significa entonces que yo puedo hacer la compra en ese nivel. ¿Mm? Yo acá lo que marqué en amarillo, bueno, son consolidaciones para que tengan en cuenta. En realidad no es que acá estemos operando por consolidación, sino que se las marque simplemente para familiarizarnos con el concepto de consolidación. Pero lo que a mí me importa es que el precio, bueno, acá cambió de tendencia. Acá rompió la resistencia y la convirtió en soporte. La rompió y la convirtió en soporte. Rompió y convirtió en soporte. Acá lo mismo y acá lo mismo. Y esos niveles vienen de acá. ¿Sí? Pero al convertirse en soportes, me da la posibilidad a mí de comprar. Porque aparte no solamente que los convierte en soportes, sino que el precio apoya en esos niveles, dándome una muy buena posibilidad de operar. Bien. Vamos a ver entonces un poquito más sobre esto. Acá lo que yo hice es ese mismo gráfico que este anterior, nada más que yo quité las consolidaciones, porque eran simplemente para mostrárselas. Lo que está marcado ahí en rosa son simplemente los apoyos. Son los apoyos en los cuales esos niveles que eran resistencia se vuelven soportes y donde el precio ha apoyado. Y recordemos el patrón de rompimiento y apoyo. O sea que esta tendencia está muy ligada no solamente al soporte y resistencia, sino al patrón de rompimiento y apoyo. Recordemos que el de rompimiento y apoyo es un patrón de continuidad y que puede ser que rompa una resistencia o que puede ser que rompa una consolidación. Lo que realmente rompe es sobre lo que nosotros queremos hacer la operación, ¿sí? Cualquiera de esas cosas que sea. En este caso, este ejemplo lo hace sobre una resistencia. El precio venía de abajo, se encuentra con ese nivel, lo perfora, apoya en él y el precio sube. Y además me da una clímax. Miren acá. Acá recién el precio está cambiando de tendencia. Acá hizo un primer apoyo, acá hizo un segundo, acá rompió y apoyó, rompió y apoyó, rompió y apoyó. No en todos los movimientos me da clímax en 4 horas. ¿Y qué debíamos hacer cuando no veíamos la clímax en 4 horas? Que si no era clara, por ejemplo. ¿Qué debíamos hacer? Bajar a 15 minutos y buscar los patrones que nosotros conocemos que son patrones para operar. ¿Cuáles son los patrones para operar? El patrón conservador, que son las dos consolidaciones rotas en 15 minutos, o el patrón agresivo, que es la clímax previa a una validación a nivel de precio. Cualquiera de las cosas que nosotros veamos son válidas para hacer las operaciones. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, por supuesto, es buscar varios ejemplos para poder hacer el seguimiento. Acá lo que vamos a ver, yo acá lo que hice es ampliar, ven estas zonas rosas que he marcado donde el precio apoya, rompe previamente y apoya en este soporte, convirtiéndolo en punto de entrada. Y acá están los ejemplos que yo le decía. En este caso, hemos hecho un zoom en cada cuadro, zoom como bajando la temporalidad a 15 minutos para ver qué hay dentro de ese movimiento de 4 horas. Si yo lo puedo detectar bien, puedo ir comprendiendo un poco mejor. Bien, ¿qué veo acá en 15 minutos? Si yo soy un operador más conservador y me siento más familiarizado con el patrón de dos consolidaciones rotas, va a ser justamente eso lo que yo voy a buscar para hacer mi operación. Entonces, apenas vea dos consolidaciones rotas o con rompimiento, indica que están haciendo una nueva tendencia. O que la misma viene continuando. ¿Sí?
Entonces ahí haré la compra. En este caso se ve en la línea negra. Acá el precio toca el soporte, hace una consolidación, la rompe, hace otra consolidación larga en 15 minutos y la rompe con esa vela verde que acabo ahí de dibujar, esta vela verde. Apenas cierra la vela, yo puedo comprar ahí nomás o programar, recordemos que era la otra opción. El stop loss va a estar siempre por debajo del mínimo. El mínimo es este, entonces el stop loss va a estar por acá, más o menos. El precio sube, baja, vuelve a bajar, haciéndome un retesteo de varias veces. 4 veces toca el precio y recién sube. Pero más allá de que el precio demore, reteste, vaya y vuelva, la señal era buena, porque el precio realmente termina subiendo. Lo que hay que hacer simplemente es tener la paciencia necesaria para esperar que todo eso suceda. Nada más. Si ustedes tienen la paciencia, entonces la operación va a salir ok. Ese entonces es uno de los patrones. Pero también tenemos el otro patrón, que es la validación y la clímax, que en este caso la podemos ver acá. Acá es que hice un zoom, o sea, agrandé las velas, sobre este sector. Eso que se ve ahí. Miren si yo lo veo, muestro de acá. La primera vela, esta roja, es la que valida el nivel, porque lo toca. Y acá, bueno, no se ve muy bien, pero está la vela roja que cierra. ¿Sí? Miren si yo vuelvo acá y hago lo mismo. Son estas. Esta es la vela que toca, esa roja. Y la clímax que da la compra sería esa de ahí. O bien puede ser esta. Cualquiera de las dos, porque el precio ya validó. Es más, sería mucho mejor esta. ¿Sí? Porque el precio valida, sube, vuelve y yo compro. Entonces, de última, si yo no me animo a operar con esta clímax, porque me parece muy agresivo el patrón de entrar acá, espero que se formen las dos consolidaciones y compro. Total, tengo la validación número 1 y tengo la validación número 2. Está validada la entrada por los dos métodos. Entonces, por supuesto que eso me va a dar mucho más confianza a la hora de operar. Bien, ¿se entiende hasta acá? Perfecto. Bien, lo que hay que tener en cuenta ahora es la parte del stop loss, que yo les había dicho que se maneja de una forma distinta a como lo habíamos planteado con la estrategia que vimos ayer. En este caso, el stop loss, que vamos a ver acá en la diapositiva siguiente, ¿cuándo es que realmente vamos a poder entrar de nuevo o escalonar? Esto es lo mismo siempre. Para escalonar tenemos que tener cubierto el riesgo de la entrada anterior. Es decir, si yo compré acá y quiero volver a comprar acá, debo tener la anterior con stop loss en cero. Sí o sí. Porque va a ser la mejor forma. Si yo no tengo la operación con el stop loss en cero, entonces estoy entrando de una forma arriesgada al mercado porque estoy duplicando el riesgo. O lo estoy agrandando. Entonces eso es lo principal de cualquier operación de escalonamiento. Ahora, el stop loss lo vamos a poner por debajo de cada soporte, en el caso de que sean compras, o por arriba de las resistencias, en el caso de que estemos vendiendo, de cada uno que se vaya formando. Por ejemplo, si yo compro acá, voy a ponerlo debajo de ese soporte, o sea, debajo de este mínimo. Si yo compro acá, el mínimo es este. Voy a cambiar los colores. Si yo hago las operaciones ahí, el stop loss va a estar acá. Si yo compro acá, el stop loss va a estar ahí. Si compro acá, el stop loss va a estar ahí. Si compro por acá, el stop loss va a estar debajo del último mínimo, o sea, ahí. Si compro por acá, por abajo del último mínimo. Si compro por ahí, por ahí.
No es como la estrategia anterior que cada entrada que hacía yo estaba siempre el stop loss acá. ¿Sí? Pero ¿por qué estaban todos los stop loss ahí? Porque yo hacía el escalonamiento en 5 minutos o en 15. ¿Y en qué lo hacía el escalonamiento? En el primer impulso, es decir, acá. Ahí estaban todas las entradas escalonadas. Estaba, a ver qué cambio. Estaba la principal, la segunda, la tercera, la cuarta o las que sean. Estaban todas ahí escalonadas. Como entonces el precio todavía no ha hecho estructura, entonces obviamente que la única estructura que tengo es este mínimo. Entonces sí o sí el stop loss tiene que estar acá abajo. Pero acá el precio ya ha hecho una estructura tendencial, porque hay mínimos más altos y altos más altos. ¿Sí? Y si el precio rompe esos mínimos, entonces la lógica tendencial alcista se pierde. Si por ejemplo el precio rompe este mínimo, ya no está más subiendo, porque debería generar mínimos más altos. Porque realmente así es como funciona una tendencia. Entonces, esa es la explicación de por qué, más allá de que las dos son operaciones o técnicas de escalonamiento, una se hace en un impulso en 15 minutos o en temporalidad baja, y la otra se hace sobre una estructura de 4 horas. Y recordemos que las estructuras son, en el caso de una tendencia alcista, mínimos y máximos más altos, y en el caso de una tendencia bajista, mínimos y máximos más bajos, cada vez más bajos. Esa es la clave. ¿Sí? Vamos a ir viendo, por supuesto, varios ejemplos para que esto realmente quede claro. Y vamos a tomarlos de la plataforma. ¿Sí? Vamos a buscar. Un momento. Bien. Voy a borrar acá. Vamos a tomar Libre Canadiense. Vamos a borrar todo esto. Y supongamos que yo quiero operar esta tendencia alcista que he visto acá. Si yo quiero operar la tendencia alcista, porque ¿cuándo la descubrí la tendencia alcista? Cuando vi esto. Por ejemplo. Entonces, ¿de dónde voy a partir? De la tendencia anterior. Voy a ocultar todo esto y voy a trazar los niveles de esos precios para darme cuenta cuáles podrían ser los posibles niveles sobre los cuales yo debería estar atento para operar. Bien. Vamos a empezar a trazar. Bien, acá tenemos un máximo. Acá tenemos otro. Acá tenemos un mínimo. Hay un máximo. Yo voy trazando y después les voy comentando qué es lo que he dibujado. Ahí está. Bueno, creo que ahí está. Tenemos este máximo, 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 este de acá, este de ahí, este de ahí. Mínimos, lo voy a marcar en azul. Este de acá y esta sombra que es tan larga que la tenemos que tener en cuenta. Puedo marcar a algunos más, puedo tener en cuenta este que es bastante sobresaliente. Pero ya con eso ya tendríamos más o menos lo que necesitamos marcar. Lo que tenemos que ver ahora es si esos niveles realmente respetan la tendencia nueva que se está por formar. Bien. Vamos a ver. Vamos a ir corriendo de a poquito. Miren acá. Realmente el precio debe apoyar para que yo compre.
Bueno, acá ya empieza a ser bajista. ¿En cuáles me permite comprar? Esta me permite comprar acá. Me permite comprar acá. Acá no. Me permite comprar acá y acá. ¿Mm? ¿Se ve ahí los puntos? Por supuesto eso no siempre me va a dar posibilidad en todos lados, ¿sí? Porque tampoco va a ser tan fácil, ¿no? Pero nos va a dar una perspectiva bastante interesante. ¿Sí? ¿Se aprecia? Sí, decime. A ver, vamos a leer. ¿Por qué en la que señalaste con X? ¿Cuál señalé con X? Ah, en esta, no. Y podría ser en realidad con esa velita. Que apoya ahí. Pero necesitamos esto. Que el precio haga así, como una ida y vuelta. Y acá hace así, y la del lado cae, y después esta cae. No se da el circulito. Simplemente por eso. Visualmente ustedes lo van a ir identificando. Pero por supuesto lleva un proceso. Bien, lo que vamos a hacer ahora es hacer zoom sobre esas zonas. ¿Zoom de qué? De 15 minutos. Ven acá, se da esa taca. Ven, acá se hace así. Acá esto lo hace acá. ¿Ven? Acá esto pasa de largo. Igual, no en todos va a ser operable. Es una forma de operar. No quiere decir que sí o sí todos tengan que hacerlo así. Es una forma de analizar el mercado esto. Es una estrategia de análisis, ¿sí? A nivel técnico. Pero las pueden combinar, porque las estrategias son muchas. Pueden tener varias combinaciones. Bien, acá en este caso, ¿qué tenemos? La validación y la clímax le falta un poquito en tocar. Puede ser que la tengamos en cuenta o que no. En este caso sería preferible mejor tener el otro patrón. Igual el patrón de las dos consolidaciones rotas se da antes. Acá hay toda una consolidación, acá hay toda otra, y esta vela verde la rompe, estas dos velas verdes rompen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la operación que yo realice de compra la puedo hacer acá, apenas cierre la vela, o puedo programarla a esta altura, que acá el precio cuando cae lo toca y la operación se da. Vamos a buscar el otro punto. Acá esta no da forma, porque miren, toca y se va. No da clímax, no da... Esto no es una clímax, por más que tenga sombra. La sombra es muy corta en relación del cuerpo, o sea que esto no es una clímax linda. Aparte es gigante. Las dos consolidaciones rotas me las da acá. Ya estamos en otros niveles, o sea que no es operable esto, para nada. Vamos al otro punto. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos la validación, después de todo el giro, acá recién se da la clímax, que es una forma de operar. Y si no tenemos primer consolidación, segunda consolidación, rota. ¿Qué quiere decir? Que acá las opciones de comprar son, ahí apenas cierra la vela, programando a este nivel, o con la clímax ahí por el otro patrón.
Venimos para acá. Y a ver acá qué tenemos. Tenemos validación, pero esta clímax no sirve. ¿Cuál sirve? Esta. Porque tiene que tocar bien. Si no, si nos da mucha duda, cuando el precio vuelve tenemos esa. Recordemos que la clímax no puede perforar el precio. Igual acá. Esta sería mejor. La validación y clímax. Esa sería la óptima, la más clara. Pues necesitamos que en realidad que el precio haga esa curvita. Como yo les mencionaba, siempre mientras haga la curvita mejor, que va y vuelve. Y si no, por el otro patrón tenemos acá esta parte baja, rompe, esta pausita, rompe. También podría ser operable esa zona, haciendo una programación a esa altura. El precio, se activa la compra y el precio cae. Podremos pensar que es una pérdida, pero el stop loss va por debajo de ¿dónde? Del mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Este. Entonces el stop loss va por debajo. Entonces, por más que el precio se devuelve, se devuelve mucho, no me toca la operación. Entonces ahí están marcados los posibles puntos de entrada, esos dos. Acá están estos dos con el patrón conservador, este con el patrón arriesgado y estos dos. Con el patrón conservador y con el patrón arriesgado. O sea que ven que con el patrón de riesgo uno puede entrar casi sobre el nivel. Por no decir sobre el nivel. Es increíble la precisión que te da. Pero también es bastante arriesgado entrar así de forma tan agresiva, tan rápida en el mercado. También tiene lo suyo. O sea, eso va a depender de cada uno. Yo recomendaría que empiecen con el patrón conservador, que es el patrón más sencillo, hasta que se vayan familiarizando con la operativa. Una vez que se van familiarizando, ya directamente simplemente es de a poco ir operando con la vela clímax. Pasa que la vela clímax es una sola vela, entonces para verla por ahí es más complicado. En cambio lo otro es todo un patrón completo, entonces es más fácil. Son más cosas las que yo debo ver. Bien. Igual creo que la mayoría se siente más a gusto, más confiado con el patrón conservador. ¿Sí? A mí también me gusta más. Las clímax por ahí a veces pueden ser engañosas. Bien, vamos a ver otro. A ver el oro. Vamos a quitar todo. Bien, la tendencia que está haciendo, está cayendo. La última cayó recién acá, está haciendo algo nuevo. Es más, también podríamos trazar, si esto realmente fue una tendencia alcista, podríamos trazar los niveles bajistas para tener en cuenta. Primero vamos a analizar la tendencia bajista y luego vamos a hacer un análisis a futuro. Vamos a ir repasando, vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a trazar los niveles que veamos. Primero empezamos con los que sean más fáciles y más relevantes, más visuales. ¿Sí? Vamos trazando todos. Algunos van a coincidir. Otros por ahí nos van a parecer medio desprolijos. Como por ejemplo ese de ahí, bastante desprolijo. Pero vamos a buscar que sea el nivel lo mejor posible. Con la mayor prolijidad que podamos darle es lo que vamos a hacer. No, este no. Si queda muy desprolijo, podremos también hasta obviarlo. Por ejemplo este. Bien, voy a marcar entonces los soportes. Todo esto tuve en cuenta. Y las resistencias. Eso marque. Vamos a empezar a ver el precio. Como es una tendencia bajista, el precio debería apoyar en la resistencia y caer. Pero como vemos acá, no respeto ninguna. Solo respeto esta. Y di una ventaja. O sea que estos niveles han sido bastante complicados. Acá miren, podría haber dado esto.
Ahí sí. ¿Mm? Acá está el último máximo. Entonces el stop loss está por encima. ¿Mm? Siempre. Entonces acá podría haberme dado una venta, que de hecho la da porque hace el girito. Y el precio, uno vende acá y uno ve que el precio sube, sube y empieza a dar pérdidas. Pero uno sabe que el stop loss lo tiene por encima de la última resistencia, que es esta. Entonces el precio hace eso, pero igual cae. O sea que nos da una operación ahí. Ahí. Acá no hay nada. Acá podría ser, pero es medio desprolijo. Porque acá rompe y cuando vuelve, penetra el nivel. ¿Ven? Todo esto ha sido penetrado. Si hubiese apoyado, hubiese sido distinto, pero no lo ha hecho, así que no lo vamos a tener en cuenta. Acá no se da el giro, acá sí. En este caso nos ha dado pocas alternativas. Vamos a analizar entonces esas dos posibilidades. Miren, esa no toca. No se da. Y esta, tenemos la validación. A ver, voy a ampliar un poquito, así se ve bien. La validación y esta clímax. Es clímax porque esta sombra es muy grande en relación al cuerpo. Tiene sombra por el otro lado, pero es pequeña. Así que sirve. Ese patrón se da. Las dos consolidaciones no, porque acá hay una pausa y esta rompe hacia arriba, así que no se da. El único patrón es la validación y la clímax. Nada más. A partir de ahí, dale entrada. A ver que vuelvo, así la marco. Dale entrada acá, al cierre de la vela. El precio sube. Ahí es la venta. El precio sube, pero el stop loss está por encima de la última resistencia. ¿Ven ahí qué importante que es la estructura del precio? El precio ya me había dado un máximo, que es este de acá. Y al volver hacia ese punto, el precio lo respeta. ¿Y por qué lo respeta? Porque hay lógica tendencial. Y la lógica tendencial tiene mucho peso. Mucho más de lo que uno a veces puede llegar a creer. Pero tiene mucho peso digo, y el precio realmente respeta los niveles. Bien, en este caso, este instrumento con esa tendencia no coincidió muchas veces. Lo que vamos a hacer ahora es quitar esto y vamos a empezar a proyectar en el caso de que acá se forme una tendencia alcista. Que parece que ya se está formando, además si esta consolidación rompe hacia el alza, mucho más todavía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocultar esto y vamos a trazar los niveles, a ver si en algún punto nos dio entrada. Acá tenemos el soporte, vamos a poner ese. Ahí quedó bien. Esa resistencia. A ver ahí. Bien. Y de paso miren la cantidad de rompimientos y apoyo. Rompimiento, apoyo, apoyo. Rompimiento, apoyo. Rompimiento, apoyo. Rompimiento, apoyo. Es increíble la cantidad de veces que lo ha hecho. Si lo contamos bien, lo ha hecho. 1, 2, 3, 4, 5 veces en una sola tendencia. Ahora no estamos trabajando propiamente una estrategia de rompimiento y apoyo, porque vamos a tener otras que son basadas exclusivamente en esto. Esto es basado solo en los soportes y resistencias que cumplen esa función. En este caso, miren, acá rompe y se queda consolidando, esto es bastante ambiguo, y acá rompe y va y viene, así que tampoco es prolijo. Hay algunos pares que son más prolijos que otros, en este caso no ha sido prolijo en ninguna de las dos veces.
Lo que podríamos ver es poner algún nivel intermedio como este y ver si lo utiliza, o este de acá que es el soporte de acá. Ver si el precio los usa, si empieza a subir, para apoyar, que tiene que hacer esa formita, así como montañitas, y ver realmente si nos da las posibilidades. Si no la da, no se opera. Con esa estrategia particular lo operaremos con otra. Recordemos que las estrategias son varias, son muy distintas unas de otras, pero que las podemos fusionar. ¿Por qué? Porque todas están basadas en el price action. Entonces, si todas están basadas en eso, entonces las podemos fusionar. Porque en definitiva es lo mismo, es acción de precio. Bien, vamos a ver el dólar canadiense. Vamos a analizar esta subida, a ver si la bajada anterior coincidió. Acá está el punto indicado. A ver. Acá tenemos un soporte muy claro y que vienen acá como hacer resistencia, es un nivel psicológico bien marcado. A ver ahí. Es una tendencia bastante larga. Bien, que marque resistencia, soporte, resistencia y además rompimiento y apoyo. Soporte, resistencia, que es rompimiento y apoyo. Resistencia, soporte, resistencia, soporte, soporte. Y acá es resistencia y es rompimiento y apoyo. Acá resistencia, soporte, resistencia, rompimiento y apoyo, soporte. Acá, bueno, más o menos, resistencia, soporte. Hay varios niveles acá, porque esta parte de acá no hemos tenido muchos niveles en cuenta. Vamos a tener en cuenta los más significativos. Resistencia, soporte, resistencia. Si tenemos en cuenta todos, nos podemos llegar a marear. Vamos a ver si el precio realmente cumple la función. Y acá sí, tenemos el primero. Rompe, apoya, apoya. Entonces ahí tenemos la primera zona. Y además es un rompimiento y apoyo. Acá también. Rompe y apoya y se da ese círculo. Acá rompe y vuelve, no sirve. Acá todavía no rompe, rompe ahí, pero tiene que apoyar así. Veremos si lo hace o no. Y sí. A ver. Ahí. Acá vuelve a romper y vuelve a apoyar. En este caso, este ejemplo ha sido muy claro. El ejemplo anterior que vimos, casi nada. Pero bueno, cada instrumento tiene sus cosas, ¿no? Y a diferentes situaciones. Esto no apoya. Y acá hace esto. Lo que nosotros buscamos es eso. Bueno, y después ya no lo hizo más. Pero lo hizo 4 veces durante su subida. Vamos a hacer zoom en 15 minutos. Mientras tanto, antes de ver esto, quiero preguntar si alguien tiene alguna duda con respecto a la teoría de lo que implica esta estrategia, de cómo funciona. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O hay algo que no haya quedado claro? Acá dicen todo entendido, toca practicar bastante. Sí, esto es de suma práctica. El tema es que en la parte técnica hay que tener ejercitado muy bien la vista, el ojo, a lo que uno hace y a lo que uno ve. Y eso, la única forma de adquirir la habilidad necesaria es desde la práctica. No hay otra forma. Bien, vamos entonces ahora a ver bien lo que ocurre con este activo.
Bien, ¿qué tenemos acá? Está todo por debajo. No está tan bueno que digamos. Hace una consolidación acá, la primera fue acá, rompe, pero igual esta consolidación también al estar por abajo es media dudosa. Entonces acá no haríamos nada en esta parte de acá. El precio va, vuelve y acá vuelve el lugar, vuelve al soporte. Y acá ya sí podríamos tener más en cuenta. Voy a ampliar. Acá no valida porque el precio perfora. O sea que recién acá está validando. Pero ya no nos da la clímax después. O sea que en este caso ese patrón no sirve. Lo que serviría sería, se me mueve, esta consolidación, esta pausa y esta vela que rompe. En este caso sería lo único que serviría. Es decir, que la entrada podría estar programada a ese nivel. Ahí sería la compra. El precio empieza a ir, venir, hasta que decide irse, pero siempre es el stop loss por debajo del soporte. O sea que le damos un lugar bastante lindo al precio para que vaya y venga. Acá de vuelta el precio perfora. Acá estamos. Acá de vuelta el precio perfora y vamos a ver si realmente nos da las posibilidades. Acá a simple vista ya se ve que el precio hace el patrón validación y clímax con toda la prolijidad, no como en el caso anterior. Validación con todas estas velas y esta clímax, y esa me da la entrada en compra. El otro patrón, acá tenemos una consolidación rota, pero acá tenemos otra consolidación que rompe hacia abajo. O sea que en este caso solo nos da el patrón de validación y clímax como punto válido de entrada, apenas cierra la vela esta clímax pequeña. Es la única que nos da. Vamos a seguir viendo qué más podemos encontrar. Acá tenemos la otra. Esto no valida. Esto va y vuelve, no sirve. Y acá los patrones tampoco son claros, salvo que lo tomemos desde acá, donde vuelve y consolida, rompe, consolida, rompe. Sería lo único válido, porque está todo por encima de la línea. Si programamos acá la entrada, cuando vuelve el precio la activa y el stop loss, más allá que esto retrocede, el stop loss está por debajo del mínimo este. O sea que tampoco lo toca el precio. O sea que no nos saquen pérdida y el precio sube. Hasta que acá vuelve a hacer lo mismo. Y acá sí es un poco más prolija, porque acá valida, el precio va, vuelve y acá está la clímax. Más allá que le falte apenitas para tocar, pero es una clímax que sirve porque es muy buena. Y las consolidaciones tenemos acá una pausa y acá otra, y ya nos queda a lo mejor muy arriba para operar. Pero eso depende de cada uno. Entonces acá tenemos una muy clara posibilidad con la clímax, apenas cierra, o si no, la programación de la entrada sobre la segunda consolidación a pausa, que sería ahí, que cuando el precio vuelve, toca y se va, y el precio sube. Bien. A ver si vemos bien. Ahí está entonces, con esas líneas, bueno, que han quedado medias pequeñas, pero ahí se puede observar entonces la efectividad que tiene esta estrategia. Por supuesto que como toda estrategia va a haber momentos en los que nos den una falsa señal. Eso va a pasar y es totalmente entendible. ¿Sí? Ninguna estrategia tiene un 100% de acierto. ¿Sí? No existe eso. Todas tienen algún grado de error, pero como les digo, es totalmente normal. Va a haber situaciones en las que ustedes van a ver que les va a dar alguna señal falsa y que les va a provocar pérdidas. El tema es que si ustedes saben cómo manejar el riesgo de sus operaciones, porque lo calculan el lotaje de forma correspondiente, como no lo hemos visto, entonces ahí la situación va a ser muy distinta.
Entonces, si tienen en cuenta eso, no va a haber ningún tipo de problema. Pero es algo que sí o sí deben tener en cuenta. Y de ahí, en este caso, la operación se da acá, con el stop loss por debajo del mínimo. La otra operación se da acá, con el stop loss por debajo del mínimo, que el último mínimo es este. Acá, con el stop loss por debajo del mínimo, que es este. Acá o acá, con el stop loss por debajo del último mínimo, por acá. Entonces van viendo que ustedes pueden haber hecho la primera entrada acá, por ejemplo. Acá escalonaron, perdón, una vez, acá otra vez, acá otra vez, acá otra vez. Entonces llegaron, por ejemplo, a este punto con 4 o 5 entradas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se llevan, por ejemplo, 451 pips de la primera, 420 de la segunda, 349 de la tercera, 228 de la cuarta y 165 de la quinta, cuando el recorrido total es de 449. Vean la diferencia que hay. ¿Sí? Vamos a sumarlo. A ver, que abrí una calculadora en mi celular. Habíamos dicho 449. Teníamos 449 de la primera entrada, más 420, más 348, más 229, más 164. Tenemos un total de 1600 pips de ganancia cuando el recorrido es de 449, casi 450. O sea que si a los 1610 yo lo divido en 450, me estoy llevando casi el cuádruple. No llega a ser 4 veces, pero casi el cuádruple de ganancia en una sola tendencia. Y si yo llegase a tener alguna pérdida, por ejemplo, yo compré acá y el precio se cayó hasta acá, o cayó. Si no me toca los stop, o por ejemplo que caiga y no me toca los stop loss de acá, y pierdo, con todo lo que yo gane con las entradas anteriores, esa pérdida se cubre. Supongamos que el precio cae hasta acá. Me saca en cero estas, porque ya está puesta en cero. Esta me la saca con pérdida. Y después vuelve a subir. Pero la ganancia de esta y la principal van a hacer que esa pérdida no tenga mucho significado. ¿Se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda? Bien. Sí, Moni, esto es swing 100%. Por donde uno lo mire, es swing. Estar constantemente en las zonas de compra y venta y hacerlo oportuno. Exacto. Aparte, si uno sabe que está en una tendencia alcista, tiene que comprar. Si está en tendencia bajista, se vende. Y se buscan los puntos exactos. Y de esa forma uno le saca mucha más rentabilidad a un mismo recorrido. Porque si vos hubieses hecho una compra acá y el precio sube, sí, es excelente la compra que hiciste, está muy buena. Pero una cosa es sacarle un recorrido de 450 pips y otra cosa es llevarte 1600. Y el recorrido es exactamente el mismo. No hay nada de diferencia. La diferencia está que al escalonar potencias tu operación. Esa es la diferencia. Y el riesgo no se aumenta. Lo único que se aumenta es la posibilidad de ganar más. ¿Por qué no aumenta el riesgo? Porque cada entrada nueva que yo hago, las anteriores están sin riesgo. De última, si yo pierdo solo una, no voy a perder 5 porque hice 5 entradas. Solo pierdo una.
que es lo mismo que haber hecho una sola y recorrer. O sea, el riesgo es exactamente lo mismo. Pero si yo gano, sé que voy a ganar mucho más. Y eso es lo que realmente hace tan atractiva a esta estrategia. ¿Mm? Bien. Bueno, vamos a llegar hasta acá. ¿Mm? Hoy es miércoles, así que los espero la semana que viene. Así seguimos estudiando y viendo más estrategias para poner en marcha, a ver con con cuál o cuáles nos sentimos más seguros para operar. ¿Mm? Eso nada más, chicos. Que tengan linda noche, lindo fin de semana y nos vemos el día lunes. Chao, chao.